Hola, mi nombre es Morelia Flores Laura, de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. En esta ocasión les daré a conocer un tema muy interesante que viene a ser las garantías constitucionales y la reforma constitucional. Las garantías constitucionales constituye aquí el mecanismo dotado por las normas constitucionales que permite la protección de los derechos que posee todo ciudadano frente a las arbitrariedades cometidas por entes del Estado, sus representantes o particulares, garantizados la vigencia de la norma fundamental. Entonces, las garantías constitucionales son medios de protección de los derechos humanos consistentes en la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele ese derecho si es conculcado o amenazado de vulneración. Asimismo, tiene concordancia con el Código Procesal Constitucional. Ley número 28237, que fue publicada el 31 de mayo de 2004. Que regula las acciones de garantías constitucionales garantizadas en este título de la Constitución Política. Artículo 200. ¿Son garantías constitucionales? 1. La acción de habeas corpus, que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Por ejemplo, la detención arbitraria. Estas pueden ser de dos formas: si detienen sin orden judicial y sin conocimiento del juez, o si se dilata la liberación de un detenido existiendo mandato judicial para ponerlo en libertad. Tipos de habeas corpus: habeas corpus reparador, restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo, conexo y judicial. Habeas corpus reparador. Constituye el habeas corpus clásico que opera ante privaciones ilegales o arbitrarias de la libertad física de la persona. Lo que busca este habeas corpus reparador es conseguir la inmediata reposición de la libertad de las personas que han sido indebidamente detenidas. Habeas corpus restringido. Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias o perturbaciones, es decir, la persona no es privada completamente de su libertad corporal, pero enfrenta hechos que impiden el normal ejercicio de tal derecho. Habeas corpus correctivo. Procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, integridad física, psicológica o moral, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una relación especial de sujeción de internados en establecimientos de tratamiento público-privado. Habeas corpus preventivo. Tiene su aplicación en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra. Su objetivo es la prevención de la ejecución del hecho u omisión que restrinja la libertad de la persona. Habeas corpus traslativo. Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. Habeas corpus instructivo. Tiene por finalidad el que el juez constitucional, ante el conocimiento de una desaparición forzada, busque identificar a partir de sus facultades investigadoras a los responsables de la violación constitucional para su posterior proceso y sanción penal en vía ordinaria. Habeas corpus innovativo. Procede cuando, a pesar de que ha cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro. Habeas corpus conexo. Se utiliza cuando no se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores de habeas corpus. Habeas corpus judicial. Procede contra resoluciones judiciales siempre y cuando éstas hayan violentado en forma cierta y notoria alguno de los derechos que contiene la libertad individual o la tutela procesal efectiva. ¿Y cuáles son los derechos protegidos del habeas corpus? El habeas corpus protege 17 derechos: la integridad personal, el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, el derecho a no ser exiliado, el derecho a no ser expatriado, el derecho del extranjero,
El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional. El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito. El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar. El derecho a no ser detenido por deudas. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad. El derecho a no ser incomunicado, el derecho a ser asistido por un abogado, el derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial cuando resulten arbitrarios o injustificados, el derecho a la excarcelación, el derecho a que se observe el trámite correspondiente, el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada, el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad. 2. Acción de amparo, que procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de lo señalado en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas del procedimiento regular. Derechos protegidos de la acción de amparo. Derecho a la igualdad, derecho al ejercicio público, derecho a la información, derecho a la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones, derecho de reunión, derecho al honor e intimidad, derecho a la asociación y derecho al trabajo. Derecho al trabajo, derecho a la sindicación, negociación colectiva y huelga. Derecho de propiedad, derecho de petición ante la autoridad competente, derecho de participación individual, derecho a la nacionalidad, derecho a la tutela procesal efectiva, derecho a la educación, derecho a impartir educación dentro de los principios constitucionales, derecho de libertad de cátedra, de acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución, derecho de gozar de un ambiente equilibrado, derecho a la salud, derecho a los demás que la Constitución reconoce. Asimismo tenemos el Tribunal Constitucional, que está normado dentro de nuestra Constitución Política del Perú. Origen del Tribunal Constitucional. En el Perú se crea el primer Tribunal Constitucional con la Constitución Política de 1979, denominándose Tribunal de Garantías Constitucionales. Hoy en día, con la Constitución Política de 1993, se denomina como hasta ahora, Tribunal Constitucional. Artículo 201. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Cabe mencionar que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. En tal sentido, lo que se busca a través de este órgano es equilibrar los 3 poderes en caso de que estos infrinjan la norma constitucional o se excedan en el ejercicio de sus facultades. Artículo 202. Atribuciones del Tribunal Constitucional. En primer lugar, le corresponde al Tribunal Constitucional conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, es decir, que no hay recurso de apelación. En segundo lugar, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. En tercer lugar, conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a la ley. Artículo 203. Personas facultadas para interponer acción de inconstitucionalidad. Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el 25% del número legal de congresistas. 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado. Los gobernadores regionales, con el acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales, con el acuerdo de su consejo, en materia de su competencia. Artículo 204. Sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional resuelve, dicta la sentencia, declara infundada la función de inconstitucionalidad y se publica en el Diario Oficial del Peruano. Al día siguiente se declara sin efecto esa norma que estaba vigente. Artículo 205. Jurisdicción supranacional. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales, constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Y finalmente tenemos la reforma constitucional. Establecido en el artículo 206, reforma constitucional. Entonces, ¿se puede reformar la Constitución? Claro que sí. Puede ser total o parcialmente, pero tiene sus mecanismos. Es decir, dos formas. Primero, por mayoría absoluta mediante referéndum. Segundo, por 2 legislaturas ordinarias sucesivas con la votación favorable con los 2/3 del número legal de congresistas.